bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy con ustedes Rosa María Henry, aquí como de costumbre cada semana para compartir las bellas y santas escrituras de nuestra liturgia. Hoy celebramos el 17º domingo del tiempo ordinario y para ayudarme con las reflexiones y las lecturas están conmigo mis fieles compañeros. Emma Flores, de Nuestra Señora de las Victorias. ¿Cómo estás, Emma? Muy bien, muy contenta de volver a estar con ustedes, ya que la ¿Ya vez todo pasada bien, no todo estuve. bien? Todo bien, gracias a Dios, sí. Qué bueno. Sí, muy Te contenta echamos de porque vuelta. fui a un retiro y viene uno renovado. Cada vez que va a un retiro viene con mucha paz y con mucho ánimo para seguir el otro año más. Se necesita, Sí, ¿verdad? sí. Necesitamos retirarnos de lo común, corriente y dar tiempo muy especial para nuestra vida interna. Creo yo que sin espiritual. ir a un retiro por año no podría yo pasar todo el resto del año, porque ahí dejas todos tus problemas, todas tus preocupaciones y todo, y es pura paz y pura tranquilidad. Es un retiro guardando silencio. Oh, Así es que tiene uno tiempo más de meditar y todo. y reflexionar y Exacto, cargar las pilas, ¿verdad? exacto. Padre José Luis Chico. Así es, aquí Ya estamos. ya está Aquí estamos como de recobrando todo. costumbre, sí, gracias a Dios. Fíjate que los retiros siempre nosotros como sacerdotes Sí, van también, 2 veces. exactamente, 2 veces al año, que es la primera semana de octubre y a media del 15, del 20 de la semana en enero. La primera en octubre sí es totalmente retiro, es muy espiritual, muy espiritual. Tenemos temas, tenemos confesión, también tenemos nuestra hora santa. Yo les digo a la gente, se asusta cuando les digo, no, pues nosotros también nos confesamos. También nosotros experimentamos lo que ustedes experimentan antes de entrar al confesionario, que va uno, que como les digo yo para hacerlo reír a la gente, le digo, que anda uno generoso, no, pásele usted primero, yo al final, pásele usted primero, yo al final. Digo, nadie queremos entrar a la confesión porque nos da miedo, nos da Igual temor. que todo el mundo, ¿verdad? Así nosotros también les digo, Eso. y eso lo hacemos precisamente en la semana de nuestro retiro, en Entre Ríos, que no es Entre Ríos, la sí. casa de la diócesis de oración. Y es posible, si la gente quiere llamar a Three Rivers, de Tres Ríos, que hay otros retiros Sí, para está toda- disponible, para todos, ¿eh? para grupos, para familias, personales, o sea, y es un ambiente muy, muy bonito. Muy bonito. Los que no conocen la casa de retiro, a veces que no hayan a Visitarla, dónde sí. ir, vayan a conocer. Es muy a bonito un a día de conocer, campo hasta allá. exactamente, a conocer porque es increíble la naturaleza, el ambiente natural. Cuando estamos nosotros allí en octubre, la primera semana, a veces bajan grupitos de venaditos ahí Ay, y sí. andan ahí caminando y es parte, o sea, Sí. es parte. Y pues ahí ya ahorita todos tomándole fotos, porque Por también ya, pues es novedad que andan por grupitos y ya el primer día es novedad para todos, pero ya como se hace uno ya más familiar porque ya los ves seguido, porque seguido andan ahí en los pastos de la casa de retiro y andan por manaditas. Andan por manaditas de venaditos, sí. Tan bonito que sí. También Sí. en la Casa de Retiros hay un centro para los jóvenes Sí. que acaban de terminar Ajá. y dedicar Fue y la dedicación bendecir, con la sí. bendición y todo. Precisamente los primero Ujú. fue creo que En mayo, sí. de primero de fines de mayo y primero de De junio. junio, sí, Ujú. fueron las Gran bendiciones. fiesta. Pues sí, Ujú. bastante. Y Ajá. muy bonito, así que si necesitan un retiro, no han hecho un Exactamente. retiro, tenemos muchas comodidades. Y se recomienda. Ah, Se por recomienda. supuesto que sí, porque tenemos que cargar las pilas. Padre, ¿y cómo le fue en su cumpleaños? Pues como dicen por ahí, muy... Fíjate bien, muy, bien padre, sí, ¿verdad? bien suave. No, pues es que la comunidad lo festeja a uno. Sí, Lo festeja uno, lo quieren a uno y les agradece uno. Les agradece uno tanto afecto, tanta manifestación de cariño hacia uno. Y gracias a Dios qué bueno que la gente siga manteniendo ese cariño, ese amor y ese respeto hacia su sacerdote. Y se lo manifiestan a uno. Yo en un principio no quería que hiciera nada hasta que me pusieron en paz. Me dijeron, padre, déjese
que lo queramos. Ah, bueno, pues entonces está bien. Pues, No ok, puede negarse, no hay ¿verdad? problema. Sí, No, entonces no. dije, la gente tiene también, hay que respetar su derecho sí, a que le exacto. manifiesten a uno su aprecio y su cariño y su respeto y muy bien. Muy bien, Ay, qué muy bien. alegre. Celebramos Feliz con mucha cumpleaños otra vez. alegría, mucho molito porque es todo. Comida muy sabrosa. Sí, muy sabroso. Y mucha fruta, pues es el tiempo de la fruta también, todo eso. Sí. Pasteles, Lourdes, que hacen los pasteles muy sabrosos, mi secretaria. Y para el Padre Rico, yo creo que se esmera en hacerlo con más, le ponen más chocolate, yo creo. Un mejor, ¿verdad? Sí. Ay, qué me alegro. Sí, pero estuvo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios. Vamos a empezar Sí. con la primera lectura de este domingo, 17º domingo del tiempo ordinario. Y es la lectura del libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 20 al 32. En aquellos días el Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar el inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. El juez de todo el mundo no hará justicia. El Señor le contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió, me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan, ¿destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor, no la destruiré si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir, quizá no se encuentren allí más que 40. El Señor le respondió, en atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió insistiendo, que no se enoje mi Señor si sigo hablando. ¿Y si hubiera 30? El Señor le dijo, no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentra solo 20? El Señor respondió, en atención a los 20, no la destruiré. Abraham continuó, no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más. ¿Y si se encuentran solo 10? Contestó el Señor, por esos 10 no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta primera lectura del libro del Génesis, cómo este pasaje bíblico nos enseña, entre otras cosas, cómo Dios se presta a tener como una negociación ante el pecado, porque Sodoma y Gomorra eran ciudades que habían caído en pecados graves, injusticias, inmoralidades, y con la injusticia y la inmoralidad se trae toda una cadena de pecados, y eran los pecados precisamente que habían sucumbido en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y Abraham, la actitud de Abraham, fíjense cómo la actitud de Abraham es una actitud de intercesión. Por eso la iglesia siempre sostiene y va a defender que la intercesión
es bien importante y es válida. La intercesión de los santos, la intercesión de María Santísima, la intercesión del santo de la devoción que tengamos nosotros, y van a abogar por nosotros porque Dios desde el Antiguo Testamento lo ha permitido. Algunos dicen, no, pero es que el papel de los santos no tiene nada que ver. ¿Cómo no? Hoy la primera lectura nos enseña cómo Abraham estaba mediando, estaba intercediendo por aquellas ciudades, aunque al final sabemos que en aquella ciudad no se encontró justos más que la familia de Lot y su familia, que fueron los que salieron, y la ciudad finalmente las ciudades fueron destruidas porque no, escucha, aquí hay que entender que Sodoma y Gomorra no se convirtieron, porque es diferente cuando la gente comete pecado, pero hay arrepentimiento, que hace unos domingos, no sé si 2 o 3 domingos, salió el tema del arrepentimiento. Hoy no se da el tema, no hubo arrepentimiento, de tal manera que, pero sí el tema central es la mediación ante una persona, ante una ciudad o ante una sociedad que ha cometido pecado. Y la mediación es muy importante dentro de nuestra iglesia. Padre, esta lectura nos muestra también la relación que hay entre Abraham y Dios, porque es una relación muy íntima, una relación muy unida, porque si Abraham no hubiera estado unido a Dios, no se hubiera atrevido, lo que digo yo, a regatear, claro, sí, a ponerse a regatear con él, ¿verdad? Pero es una relación que nosotros deberíamos de aprender de esa relación para cuando nosotros oramos con Jesús también podamos pues estar terqueando o regateando un poquito, pero siempre sabiéndolo hacer de una manera con amor y con respeto. Pero Sodoma y Gomorra habían tenido muchas oportunidades de enderecerse, ¿verdad? Pero no escuchaban. O sea, ya estaban tan perdidos que ya cualquier cosa que les dijera Lot o los ángeles, ¿verdad? Que los visitaron, no les hacía nada. Es el problema, Emma Rosa María, de cuando la persona, por ejemplo, esta situación de Sodoma y Gomorra se puede aplicar en cualquier persona, porque la persona puede faltar a la injusticia, puede ofender a Dios, puede hacer cualquier tipo de pecados, pero ahí la diferencia es que hay arrepentimiento y como lo dices tú, Rosa María, estas ciudades, Sodoma y Gomorra, no hicieron caso. Ahora sí a la amonestación, a la llamada que Dios les había enviado, porque sí les había enviado profetas, les había enviado ángeles que se arrepintieran, pero no se habían arrepentido. Entonces ese es el problema, de que vamos a ofender a Dios, de que vamos a cometer pecado. Es una realidad porque somos humanos y Dios nos creó y Él sabe, porque somos seres débiles, somos frágiles, pero de ahí hay una gran diferencia a que el ser humano se arrepienta y entonces empiece un nuevo camino, una nueva vida. El problema de Sodoma y Gomorra fue que no hicieron caso al llamado, al arrepentimiento, a la conversión. Y la mediación, yo sigo insistiendo que la mediación y el regateo, como dice Emma, es importante porque Dios hoy nos enseña que con Dios, ahora sí, suena como muy fuerte, pero es realidad. Con Dios podemos llegar a una negociación porque Dios en su amor que nos tiene, Dios se presta a esas situaciones, a negociar con Él, y también la mediación, que nosotros a veces no podemos llegar directamente a nuestra oración por X motivo. Hay que aprovechar la persona que está en gracia de Dios. ¿Para qué? Para que a través de ella nuestra oración llegue a la presencia de Dios. Pero hay posibilidades, claro. Nosotros tenemos que estar dispuestos. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos con el Evangelio de hoy.
KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Ya regresamos, queridos hermanos, esperamos que sigan con nosotros el Evangelio de hoy, el 17º domingo del tiempo ordinario, que es el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: Préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él responde desde dentro: No me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Y si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas, hoy se nos presenta lo que conocemos la oración por excelencia, porque es la oración que salió, la única oración que conocemos en la iglesia, porque las otras oraciones son por tradición. Esta oración, por eso se le llama la oración por excelencia, que es la oración del Padre Nuestro, que salió de labios y de la boca y del corazón, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. El Padre Nuestro nos enseña, tiene varias frases, varias divisiones, y cada división tiene una enseñanza muy propia, muy especial. Primero, la primera, porque siguiendo para conectar el mensaje de la primera lectura, de la mediación, como en esta oración es una oración de petición, porque le estamos pidiendo a Dios, le estamos suplicando, le estamos orando, le estamos, ahora sí le estamos insistiendo. Y el segundo tema es precisamente porque se deriva de cómo debemos de insistir en la oración, en la petición. Padre, hay personas que tal vez se preguntan, si Dios lo sabe todo, ¿verdad? Y sabe todas nuestras necesidades, ¿por qué le tenemos que pedir nada? Él sabe lo que necesitamos. ¿Para qué orar? Pero Dios no necesita, pero nosotros sí necesitamos. Es la diferencia. Es la diferencia. Es como decimos,
Pues la salvación, no, sí, pero nosotros sí necesitamos que pedir la salvación. La salvación ya nuestro Señor ya la ganó por su muerte, por su pasión, su cruz, todo eso. Pero nosotros la podemos salvar por la libertad que se nos dio. Y esa salvación tenemos que estarla, ahora sí que como decimos las palabras que hemos usado, tenemos que estarla negociando, tenemos que estarla regateando. ¿Por qué? Porque por nuestras debilidades y nuestros pecados la podemos perder. Que Dios es generoso, es bondadoso, que Dios es misericordioso, es una realidad. Y que Él se presta, por eso el mensaje de hoy, que Él se presta a que nosotros le supliquemos, más aún, más que se presta, Él pide. Él, ahora valga la redundancia, Él pide que nosotros pidamos, porque precisamente es la segunda parte del evangelio de hoy, que dice, pidan y se les dará, toquen a la puerta y se les abrirá. O sea, son temas muy unidos y que todos van en la misma línea. ¿De qué? Por el bien de nuestra salvación, por el bien de la humanidad. Por eso, la persona que no utilice esto o saque provecho de esta actitud de Dios, pues ya entonces, ¿qué más le pedimos a Dios? Exacto. Y también para mantener la comunicación abierta, es esa línea abierta, ¿verdad? Entre nosotros y Dios. Y hay que recordar que Dios nos hizo a nosotros, nos formó con nuestra propia decisiones. Nosotros podemos hacer nuestras propias decisiones y Él las respeta. Si nosotros no les pedimos a Él, pues no nos va a dar nada. Si nosotros no recurrimos a Él cuando lo necesitamos o para alabarlo, darle también gracias por lo que nos ha dado, pues entonces Él respeta todas nuestras decisiones y nosotros somos los que tenemos que decidir qué es lo que vamos a pedir o si vamos a darle gracias o cómo vamos a orar también. Y se nos olvida muchas veces eso porque nosotros decimos, bueno, como dice Rosa María, Dios sabe lo que yo necesito, pero aunque Él sepa mejor que yo lo que yo necesito, muchas veces mis oraciones son, Señor, tú sabes lo que yo necesito, dámelo. Pero se lo pido, lo que yo necesito, tú dámelo, Señor, en tus manos está, porque muchas veces no sabemos nosotros qué es lo que necesitamos. Fíjense que en esta línea San Agustín, que fue un santo de los primeros siglos, tenía en su forma después de su conversión, obviamente, que fue consagrado obispo y todo eso, fue muy inteligente y su forma de predicar era como en un juego de palabras. Y precisamente haciendo alusión a la petición, en sus momentos de oración le decía a Dios, Señor, dame lo que me pides, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. O sea, él mismo le pedía a Dios y luego lo comprometía a Dios. Yo creo que nuestra actitud debe de ser la de, igual también, decirle, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para Dios, Dios nos creó. Tenemos que regresarnos, como decía Emma, hasta el momento de nuestra creación, como Dios en verdad nos creó por voluntad propia, por amor propio, con libertad propia, y no nos pidió opinión si queríamos existir o no. No nos preguntó tampoco cómo queríamos nuestro cuerpo, porque a veces la gente también reniega de cómo Dios lo creó. Ay, ¿por qué Dios me hizo así? Mira, a Dios así te creó y te creó una persona con las condiciones necesarias y cualidades necesarias. Dios, claro, a veces yo le digo, Señor, ¿no repartiste los dones equitativamente? Porque a uno les diste más, a otros les diste menos. Pero nos dio lo que nosotros necesitábamos, ¿verdad? Y cada uno nos hizo, obviamente, diferentes también. Porque también dicen que Dios al momento de la creación destruía un molde para que no le salieran personas iguales. Si no yo siempre les digo, si no íbamos a parecer pingüinos, todos iguales, todos con los mismos sentimientos, las mismas características. Y eso, qué bueno que Dios nos creó así. Pero Dios nos creó con esa capacidad para que nosotros nos comuniquemos con Él a través de la oración. Precisamente, ¿qué es la oración?
que hoy nos enseña cuando nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración del Padre Nuestro. Y no únicamente la oración, sino la perseverancia. Que no nos desesperemos, porque hay personas también, a veces que cuando necesitan algo, están orando, y parece que Dios no escucha su oración, pero hay que entender que Dios tiene un tiempo también, y Dios sabe cuándo y a qué horas va a darnos lo que nosotros necesitamos, porque Dios, a veces le pedimos también cosas que no necesitamos. Hay que ser conscientes también. Somos tontos a veces. Exacto. Pero Sí. siempre tenemos que confiar en Dios, Eso y sí. confiar en Jesús. Y recuerdo muy bien a Santa Mónica, Sí. cuántos años le llevó rezar 30 y años orar, fue, 30 ¿verdad? años La por la conversión conversión de su hijo. ¿cómo Y no? sin embargo es uno de Ajá. los santos más grandes de la Claro, iglesia. sí. Le contestó su oración, tal vez no dijo ella, bueno, ya me cansé, ya estuvo, bueno, ya no di rezo. Siguió ella confiando en que él iba a hacer eso, y lo hizo. Porque él, en el plan de Dios, San Agustín tenía que aprender mucho, experimentar mucho, para darse cuenta el gran don que nuestro Padre le iba a dar. No, y ahí está el ejemplo de la mediación de su mamá, sí, Eso. porque él se convirtió gracias a la oración, a la perseverancia de su madre Santa Mónica, precisamente, que pues ella lo conocía, pues una mamá conoce a sus sí. hijos, ¿verdad? Ah, Los sí. conoce, y cuando andan más mal son cuando más les duele y más los quiere, y es el sentimiento maternal, Sí, es cierto. que solamente ustedes que son mamás, el hijo más alejado, el más rebelde, es al que más quieren. En ese amor, y Dios son los mismos sentimientos que Dios manifiesta ante el pecador. Dios tiene ese amor, ese cariño hacia aquella persona que lo ha ofendido, por eso es que quiere su arrepentimiento y regrese, pero a través de la oración, a través de la súplica, que es precisamente lo que hoy, el tema central que hoy nos presenta la primera lectura y el Evangelio. Orar a través de nuestras palabras, pero también a través de la mediación. Así es. Y ya se nos fue el tiempo. voló el Se nos fue tiempo, el tiempo, ¿verdad? sí. Nos da su bendición. Vamos a darle la bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Y recuerden, no se desanimen ante la oración, hay que pedir constantemente y empezar siempre con la oración del Padre Nuestro. Dios los bendiga, esperamos la próxima semana.